quiero comenzar dando las gracias al Ateneo por invitarme a estar aquí hoy. La verdad es que esto impone un poquito. Esto es muy grande y mucha gente, pero nada, genial, lo haremos, nos lo vamos a pasar muy bien. Y muchas gracias al señor Bosch por invitarme y por aceptarme en este lugar tan... Bueno, es que es un honor, estoy un poco apabullada. Es un honor estar aquí entre ustedes. También muchas gracias a los que han venido y van a pasar el ratito conmigo, a los que me están viendo a través de YouTube y los que me verán después. Bueno, pues comenzamos. Como dicen ahora en la gladiatura moderna, esta que me gusta a mí llamar la neogladiatura, pugnate, ¿no? Vamos a empezar con nuestro espectáculo de lucha. Seguro que tenemos en mente una imagen cuando yo digo, les voy a hablar de romanos. Quizás para unos sea un viaje a Roma, por ejemplo, o una visita a algunas ruinas o algún museo, o para otros puede que sea una película. Tenemos aquí, por ejemplo, Ben-Hur, ¿no? O con este espectacular Charlton Heston cuando era jovencito, o al Russell Crowe, ¿no? En este Gladiator, o quizás, si somos un poco más jóvenes, este otro chiquillo que ahora hace las películas de Espartaco, una serie un poco sanguinolenta que se emite en varias plataformas que se titula Sangre y Arena. Otros puede que imaginen esto otro, si ya hablo de romanos, soldados romanos que aparecen en nuestros pasos de Semana Santa, que llevan, como suele decir mi padre, que está aquí presente, llevan una escoba en la cabeza, parece que lleven la escoba en la cabeza, ¿verdad? Muchos otros odian la historia. Somos muchos los que no nos gustaba la historia en un principio, ¿no? O gente que todavía sigue odiando la historia, especialmente creen que la historia es aburrida y probablemente sea porque daban latín en el colegio o en el instituto o porque el profesor de historia era un aburrimiento. A mí la verdad es que en un principio la historia tampoco me gustaba y terminé haciendo un doctorado en arqueología, así que están disculpados los que no les guste la historia. Hoy voy a intentar cambiar esa imagen que todos ustedes tienen porque les aseguro que los romanos eran de todo menos aburridos. Vamos a ver un trocito de una película para entrar en materia, para entrar en calor. Seguro que todos la conocen, la habrán visto muchísimas veces. La gente siempre me dice, no, más. No. ¿Quién no ha visto esta película, verdad? ¿Y a quién no le gusta esta impresionante escena y ese atractivo gladiador, que está muy guapo el Russell aquí? Ahí tenemos al increíble Máximo Décimo Meridio, hispano, además, luchando contra un hombre y varios tigres. Si hacemos un poco de memoria, recordaremos que la escena se desarrolla en el que quiere ser, es una copia del famoso Coliseo de Roma. Estamos en el año más o menos 190 después de Cristo, si recordamos la película, Marco Aurelio, el padre de Cómodo, ha muerto, y ahora su hijo gobierna todo el mundo conocido por Roma. Todo esto es la historia, más o menos, porque la película dice unas cuantas mentirijillas, pero bueno, más o menos esto es la historia, esa que nos aburre a todos, o muchos, nos aburre, la de los nombres, la de las fechas, ¿no? A mí lo confieso, esta historia tampoco me gusta. Pero, ¿alguno de ustedes se ha preguntado al ver esta película alguna vez de dónde ha salido ese tigre de la escena? ¿Había tigres en Roma? Sabemos que no. Los tigres no habitaban Italia, no habitaban Europa. Los tigres son asiáticos, ¿verdad? Ahora espero que todos comiencen a preguntarse cómo llegaron esos animales a Roma. ¿De verdad había estas luchas en el anfiteatro? Bueno, pues he venido a contárselo. Los espectáculos más apreciados en la antigua Roma eran de tres tipos: los teatrales, los de carreras hípicas y los que implicaban sangre. Los favoritos de los romanos eran los de carros, los de hípicos, los que llevaban cualquier tipo de animal, caballo, por ejemplo, ¿no? Y los de sangre. A nosotros, que somos un poquito romanos, ¿verdad?, lo que nos gusta es la acción. Así que seguro que saben mucho sobre estos espectáculos. Espero que no sea solo por las películas y las novelas, cuidado con ellas, que no siempre nos cuentan lo que ocurrió realmente en la historia.
Más bien pocas veces se ajustan a la realidad, así que tengan cuidados. Y con los espectáculos pasa un poquito de lo mismo. El tercer tipo de espectáculos les he dicho que implicaban derramamiento de sangre. Estos podían ser de tres tipos. Estaban las venationes, que eran cacerías de animales, la damnatio ad bestias, que eran ejecuciones públicas de condenados a muerte, y las luchas de gladiadores, que era el munus gladiatorium, del cual hablará mi compañero Fernando mañana, si quieren ver la siguiente sesión de Sangre y Arena aquí en el Ateneo. Estos tres espectáculos todo el mundo cree que se celebraban en los anfiteatros. El Coliseo, ¿verdad?, es el más conocido de todos, el anfiteatro de Roma. Pero estos espectáculos no se celebraban solo en este edificio. Se empezaron celebrando en lugares como el Foro, más tarde en el Circo, en plazas públicas muchas veces también. Y por último sí que se celebraban en este edificio construido específicamente para este tipo de competiciones, de espectáculos. Aunque a veces, si la celebración era muy grande y duraba varios días, se podían utilizar varios lugares al mismo tiempo. Esto no es que ocurriese excepcionalmente, ocurría varias veces al año, ¿vale? En la arena del Coliseo se realizaban espectáculos que duraban jornadas completas, todo el día, de sol a sol. La entrada era gratuita y el espectáculo y la diversión estaban asegurados. Tras Augusto, un día en el anfiteatro se dividía en tres sesiones. Por la mañana, desde muy temprano, se desarrollaban las venationes o cacerías de animales, que es de lo que voy a hablar aquí. Y por la tarde, las famosísimas luchas de gladiadores. Al mediodía era el momento de las ejecuciones de condenados a muerte. Todos recordamos esas imágenes de las películas de los leones comiéndose a los cristianos, por ejemplo, ¿no? Las venationes eran cacerías realizadas por los venatores. Ojo, no por gladiadores, aunque se nos dice una y otra vez que los gladiadores luchaban contra animales, como acabamos de ver, por ejemplo, en la película Gladiator. No, los venatores solo luchaban contra animales y los gladiadores solo luchaban contra otros gladiadores, unos por la mañana y otros por la tarde. Las venationes eran una forma muy sencilla de demostrar por parte del emperador de turno el poder que tenía sobre toda la tierra conocida Roma y que al mismo tiempo todos disfrutasen de un divertido día de relax y esparcimiento, algo que para nosotros es bastante bestial, como ahora veremos. Un día de adrenalina, sangre y violencia. En la arena aparecían animales y personas de todas las regiones del imperio. Y esto les encantaba a los romanos, disfrutaban muchísimo con estos espectáculos. Era su forma de celebrar el dominio absoluto de hombres y naturaleza de los lugares que iban conquistando e incorporando al imperio. Debemos tener en cuenta siempre, para entender las masacres, porque voy a hablar de masacres de las que ahora hablaré más tarde, estas masacres de animales, que el romano era un hombre de esos que hoy en día podríamos decir un romano de verdad, o sea, un hombre de verdad, un hombre, ¿no? Su virilidad, su virtus, era muy importante para un romano. Así que cualquier momento era bueno para demostrarla, ya fuese en las guerras, en el hogar, en la política. Las cacerías eran una forma más de manifestar esa hombría y expresarla. El hombre, desde la prehistoria, ha sido cazador y consumidor de carne. El romano, en un principio, cuando la ciudad no era más que 4 cabañas, cazaba para alimentar a la familia o para proteger a sus seres queridos, sus cosechas, sus animales, de depredadores como ciervos, toros, jabalíes, pero también animales feroces como lobos u osos, porque no lo recordamos ya, pero a las puertas de nuestros pueblos, cuando todavía las ciudades no eran ciudades tan grandes, estaban estos animales, ¿no? También en la península ibérica.
Cuando las 4 cabañas fueron multiplicándose y Roma se convirtió en una gran ciudad amurallada y de mármol blanco, la ciudad que todos tenemos en mente a partir de Augusto, los animales ya no eran un problema. No entraban dentro de las ciudades, estaba impedido por culpa de las murallas. Pero el romano le gustaba seguir disfrutando de una buena caza. Y como se suele decir, si Mahoma no va a la montaña, pues la montaña va a Mahoma. Así que los ciudadanos lo que hicieron fue trasladar las cacerías al interior de la ciudad, en las plazas, en el foro, en el circo, en el anfiteatro, por ejemplo. Pero ahora eran cacerías controladas. Animales y cazadores se enfrentaban en un recinto cerrado y, además, había espectadores, cosa que no había ocurrido anteriormente. Estas cacerías, por tanto, comenzaron con animales autóctonos y a estos se fueron añadiendo otros más exóticos y menos conocidos a medida que el imperio se iba ampliando y se iban conquistando nuevos territorios. Así que a los jabalíes, los ciervos y los osos comenzaron a añadirse animales mucho más exóticos y que nunca habían sido vistos en Roma. Ahora es un poco raro para nosotros, tenemos la televisión, los zoológicos, pero imagínense la antigua Roma que no tenían todos estos recursos, ¿no? El primer espectáculo de este estilo se organizó en el año 186 a.C., siglo II a.C., y fue gracias al dinero de un romano llamado Marco Fulvio Nobilior, que quiso celebrar su victoria en la guerra contra los etolios, que era un pueblo griego, con un espectáculo con animales que vinieron de Grecia. Las celebraciones duraron 10 días y, entre otros muchos entretenimientos, hubo una lucha de leones y panteras, león contra pantera, ¿vale? Una lucha de ambos. Esta primera lucha sangrienta fue muy simple. Lo que hicieron es lo que vemos aquí en la diapositiva, ataron a los dos animales juntos y simplemente pues, dejaron que la naturaleza hiciese lo que tenía que hacer. Se despedazaron el uno al otro. Así fue como aparecieron por la arena, lugar donde se desarrollaban los espectáculos, toros luchando contra elefantes, aquí tenemos por ejemplo un toro luchando contra un oso, avestruces, panteras, osos, leones, siempre luchando unos contra otros. A veces solo se trataba de exhibiciones pacíficas, lo único que hacían era mostrar al animal atado para que todo el mundo lo pudiese contemplar. Los primeros animales que se dejaron sueltos por la arena fueron 100 leones. 100 leones. Quiero que los números se les vayan quedando la cantidad de animales que vamos a hablar, ¿vale? Esto fue hacia el 93 a.C. y fueron abatidos por cazadores con arcos. Tanto animales como cazadores fueron un regalo del rey Boco de Mauritania a Roma y eran una especie de pack y venía todo junto, como los kits de Playmobil que regalamos ahora a nuestros sobrinos, nuestros nietos, nuestros hijos, ¿vale? Pues venía todo junto, digamos, ¿no? Todo el kit completo. Con la llegada de Roma a Egipto, todos conocemos la historia de Julio César y Cleopatra, ¿verdad? El gran amor de Julio César y Cleopatra. Pues aparece la primera jirafa en Roma, fue en ese momento. Los investigadores creen que probablemente fue un regalo que hizo la reina Cleopatra a su amante Julio César, procedente del zoológico que tenía la reina en Alejandría, un zoológico que había heredado de su tatarabuelo y que, bueno, era una especie de zoológico, aunque no en el sentido que conocemos hoy, sino más bien como un jardín que estaba pues, con animales sueltos para el disfrute de los reyes. Plinio el Viejo nos cuenta sobre esta jirafa que aparece en Roma. La primera vez que se vio una jirafa en Roma, piensen que nunca se había visto una jirafa en Roma, era la primera vez, fue en los Juegos Circenses del dictador César. Desde entonces se la ha vuelto a ver alguna vez más llamativa por su apariencia que por su fiereza, por lo que también recibió el nombre de oveja salvaje. Este animal, por supuesto, no participó en ninguna cacería, simplemente fue exhibido, podríamos decir que de forma pacífica.
El primer tigre, como el que hemos visto en la película hace un momento, el primer tigre aparecerá en escena en Roma con Augusto. Y fue un regalo de una delegación diplomática proveniente de nada más y nada menos que la India. Ese tigre llegó a pie hasta Roma, procedente de la India con la delegación. A mí me gusta imaginar la cara de los romanos, ¿no? Incluso, pongo aquí la imagen para que se vea cómo andan, ¿no? esas jirafas, ¿no? La cara de los niños romanos, ¿no? Al ver aparecer ese animal en las calles de Roma camino del circo. Algo nunca visto, espectacular, caminando con esa parsimonia que tienen, ¿no? estos animales por el empedrado de la ciudad de Roma, con el público a cada lado de la vía que lanzarían probablemente pétalos hacia la calle, ¿no? desde las casas. Todo como una procesión festiva, ¿no? con esa jirafa como protagonista. Quiero contarles otra anécdota, la que a mí me impresionó muchísimo cuando estaba realizando mi trabajo final de máster, porque este libro, Animales sin arena, es producto de ese trabajo de final de máster. Vamos a trasladarnos ahora, con un poco de imaginación, al año 55 a.C., en Roma. Pompeyo, conocerán a Pompeyo, el general, suelta en el circo una veintena de elefantes para ser cazados por personas armadas con lanza. Veamos qué nos cuenta, lo vamos a leer. También, en el segundo consulado de Pompeyo, con motivo de la dedicación del templo de Venus vencedora, 20 elefantes, o según otros 18, lucharon en el circo con los gétulos, pueblo del norte de África, otra vez de nuevo ese kit, ¿no? que decíamos, todo llegaba a Roma, que disparaban contra ellos, resultando admirable la lucha de uno de ellos. Se refiere a un elefante, ¿vale? Admirable la lucha de uno de los elefantes, que con sus patas heridas se arrastró de rodillas contra los grupos de enemigos, arrojando a las alturas sus escudos. Podemos imaginarle, ¿no? Con esos colmillos y esa trompa lanzando los escudos de los cazadores hacia el aire. Todos intentaron salir de estampida, no se refiere a los cazadores, sino que se refiere a los elefantes, ¿vale? No sin conmoción del público, a pesar de las barreras de hierro que los rodeaban. Pero los elefantes de Pompeyo, perdida la esperanza de huir, buscaron la compasión del público y comenzaron a suplicar con una actitud indescriptible, llorando. Los elefantes lloraban. Por ellos mismos, entre lamentaciones, con tan gran dolor del pueblo, que olvidándose del general y de la munificencia desplegada en su honor, se levantaron, todo el público se levantó todo llorando y abrumaron a Pompeyo con imprecaciones que él expió inmediatamente. Esos elefantes sobrevivieron, no fueron asesinados, podríamos decir, ¿no? Gracias al pueblo de Roma. Con el tiempo apareció la necesidad de más espectáculo, más sangre, más adrenalina. Los espectadores romanos se aburrían muy fácilmente y necesitaban ver cosas diferentes, ¿no? Querían más espectáculo, más sangre, más violencia. Así que los animales fueron cada vez más numerosos en la arena. Quiero darles unas cuantas cifras para que vean de qué estamos hablando. Con Augusto se dieron un total de 26 espectáculos en los que murieron 3.500 animales, en 26 espectáculos. Calígula dio un espectáculo en el que en un solo día mataba a 500 osos. Nerón obligó a su guardia pretoriana a luchar contra 400 osos y 300 leones en una sola cacería, a su guardia privada, a su guardia personal. Durante la inauguración del Coliseo se dieron muerte 5.000 fieras en una sola venatio, en una sola mañana. Y Trajano utilizó 11.000 animales en 123 días. Madre mía, ¿verdad? Hoy sería impensable. Por suerte tenemos derechos para los animales, para que no ocurran estas barbaridades. Las cacerías continuaron durante los siglos hasta que en el VI después de Cristo, Anquio Maximus patrocinó la que
parece ser que fue la última cacería en Roma, no en el Imperio, en Roma, aunque bueno, las cacerías luego durante la Edad Media se siguieron dando, aunque en otro contexto, pero parece ser que fueron probablemente evolución de estas. Además, los animales más fieros eran utilizados para la ejecución de los condenados a muerte. Este espectáculo se celebraba a mediodía, así que bueno, los espectadores más aprensivos podían irse a comer a casa o hacer recados o hablar con alguien, ¿no? Hacer relaciones públicas, de negocios, ¿no? Podríamos decir. Estas se llamaban damnatio ad bestias y era la ejecución de los condenados a muerte con los animales como verdugos. Así, tan imaginativos los romanos siempre. En Roma, pocas veces la pena de muerte se llevaba a cabo de la misma forma. Eran, ya lo digo, muy imaginativos y muy creativos los romanos, para esta clase de eventos especialmente. Y destacaron, pues, por ejemplo, la crucifixión, ¿vale? Todo el mundo conoce la crucifixión más famosa de la historia, la de Jesucristo, la decapitación también existía, la muerte en la hoguera. Y esta, de las que les voy a hablar ahora dentro de un momentito, era la ejecución por fieras, damnatio ad bestias, lleva ese nombre, ¿no? Ejecución por las bestias. La forma de ejecución dependía siempre del delito cometido. Por ejemplo, el fuego servía para ejecutar a los ladrones y, pues eso, la crucifixión era para aquellos que atentaban contra el Estado, en el caso de Jesús, por ejemplo, ¿no? Los animales específicamente fueron utilizados para matar a los esclavos, los enemigos extranjeros, los hombres libres, culpables de delitos como el sacrilegio o el asesinato. Y sobre todo era la forma de ejecutar a aquellos que habían atentado contra el Estado y que no eran ciudadanos romanos. Para los romanos, para un ciudadano romano, había otra clase de ser ejecutado, que era una forma menos vulgar y menos vergonzante, porque esta era bastante vergonzante, que era pues morir decapitado. Pensemos que morir en la arena, delante de 50.000 personas, ¿no? Bajo las garras o los dientes de una fiera, pues era bastante denigrante, podemos imaginar, para un ciudadano romano. Este sistema tenía tres objetivos: la de matar al condenado, obviamente, la de ejemplarizar para que no volviese a suceder el delito que había cometido, y la de hacer a todos partícipes, a todos los romanos, a todos los que asistían, serían pues cómplices de la ejecución. Lo hacían todos los romanos, ejecutar al condenado a muerte. ¿Y cómo se desarrollaba este tipo de ejecución? Pues el delincuente era llevado al centro del anfiteatro, prácticamente desnudo, como vemos aquí, que vemos que solo lleva un taparrabos, el que va a ser ejecutado. Se le ataba a un poste, también lo vemos en el mosaico, y era desarmado, se le presentaba desarmado, obviamente no podía salir vivo de la arena, y se soltaba al animal que iba a ser el ejecutor de la pena de muerte. Si el animal era algo pasivo, o tenía miedo, o estaba asustado en la arena, recordemos que 50.000 personas gritando alrededor pues podían asustar un poco al animalillo. El auxiliar, como vemos aquí, no sé si lo pueden... Un segundo. ¿No me va? Sí, lo cojo al revés. El auxiliar es este, el que va a ser ejecutado obviamente es este, ¿vale? El auxiliar es este, pues lo que hacía era mover con ese carrito al prisionero para que el felino se lanzase contra él. No sé si alguno de ustedes tiene gatos en casa, supongo que sí. Bueno, pues ¿qué sabemos que hacen los gatitos cuando les presentamos algo delante y se lo movemos? Pues que se lanza. Pues el objetivo realmente era ese, el de ejecutar de esa manera al pobre que iba a morir. Bueno, pues imagínense, lo mismo que acabamos de ver con los gatitos, pero con un animalillo de unos 150 kilos, que es lo que pesa un león, o con 500 kilos de un oso pardo delante. Imposible salir vivo. Aquí he puesto para que vean cómo sería una de estas zarpas, ¿no? El tamaño que tenía una de estas zarpas. Y seguro que piensan,
Estas locuras seguro que se le ocurrieron a Nerón, ¿no? Uno de estos que siempre llamamos emperadores locos, que a mí no me acaba de gustar, pero bueno. Pues no. El inventor de esto fue Augusto, al que siempre tratamos muy bien en historia, ¿vale? El inventor de estas barbaridades fue Augusto. Aunque con el paso de los años y los emperadores, el sistema evolucionó, buscando, pues eso, se aburrían los romanos buscando más espectacularidad y mayor dramatismo. Y fue entonces cuando se crearon los llamados dramas mitológicos. Este sí que fue Nerón el que los creó. Estamos hablando de la segunda mitad del siglo I. Nerón, ya lo he dicho, le llaman loco, yo prefiero llamarle excéntrico, ¿no? Tenemos varios ejemplos, no nos cuentan las fuentes. Una ejecución de este tipo fue la de Dédalo, ¿vale? Se escenificó un mito, el mito de Dédalo. No sé si conocen a Dédalo, se lo cuento yo el mito, no hay problema. Dédalo fue un inventor que vivía en la corte de Minos, del rey Minos, y fue el creador del famoso laberinto del Minotauro para encerrar al Minotauro. Dédalo era un esclavo dentro de la corte del rey Minos y, debido a ciertas circunstancias, decide escapar con su hijo y para eso inventa unas alas de cera y se las sitúan hijo y padre en la espalda. El problema fue que el hijo pues, se vino muy arriba, como se suele decir hoy en día, y intentó llegar al sol. Y como las alas eran de cera, se derritieron y cayó al mar. Todo esto lo vio Dédalo, vio cómo su hijo se ahogaba en el mar. Bueno, pues los romanos cogieron este mito y el protagonista fue el padre, fue Dédalo. El ejecutado iba a ser Dédalo. Le vestirían de la misma manera, lo presentaron en la arena. No sabemos cómo fue la escena porque no nos la dejan las fuentes, pero sí que sabemos que Dédalo murió entre las garras de un oso, que bueno, pues podemos imaginar cómo lo dejaría al pobre, ¿no? Esto nos lo cuenta Marcial, o sea que tenemos la fuente que nos lo cuenta. Otro mito que les traigo como ejemplo, Orfeo. ¿Conocen a Orfeo? Bueno, no sé si lo recordarán. Orfeo lo que hacía era amansar a las fieras tocando melodiosamente su lira. Bueno, pues en este caso el reo apareció en la arena vestido como el dios Orfeo, tocando la lira, tenía que tocar la lira, y rodeado de animales pues, herbívoros probablemente, que no le harían nada. Yo no me quiero imaginar cómo iría el hombre pues, sabiendo que iba a morir. Lo de desafinar supongo que no lo tendrían muy en cuenta, pero bueno. En este caso, él estaba subido encima de una montaña, estaba tocando la lira, los animales alrededor, y en un momento dado la montaña se abrió y él cayó dentro de una jaula que estaba bajo la montaña, ¿no? Donde había un oso. Pues podemos imaginar cómo quedó Orfeo. Sabemos que la última de estas puestas en escena de este tipo se dio ya durante el siglo II después de Cristo, ya en época de los severos. Por las arenas de los edificios romanos desfilaron, se exhibieron o murieron leones de Mauritania y Libia, hipopótamos de Egipto, tigres de Hircania, leopardos de Libia y Getulia, elefantes de la India y de África, jabalíes de Germania, osos de Dalmacia e Hispania, perros de Escocia, ciervos de Córcega y Sicilia. Pero también hubo hurones, toros, cocodrilos, bisontes, camellos, ciervos, caballos, cabras, ovejas, onagros, hienas, cebras, grullas, linces y un largo, etcétera. Animales que eran capturados en sus lugares, en sus hábitats naturales, mantenidos con vida, cuidados por ser una preciadísima y carísima carga y transportados hasta Roma durante largas distancias por mar y por tierra. Para que se hagan una idea de lo que esto conlleva, voy a ponerles un ejemplo práctico que yo he inventado y he investigado. Esto no lo he sacado de ninguna fuente, pero
es un poquito de cajón, podríamos decir. Vamos a imaginarnos todos que somos romanos y que queremos trasladar un elefante africano a Roma. Así que aquí les traigo un mapita para que se hagan un poco la idea de lo que vamos a hacer, el viaje que vamos a realizar. Lo capturamos en Etiopía, por ejemplo, ¿no? Pues poner un ejemplo, y a pie lo trasladamos hasta el Mar Rojo. Lo embarcamos y lo llevamos hasta Berenice, que es un puerto egipcio, y de allí lo trasladamos de nuevo a pie hasta el Nilo y de nuevo lo embarcamos. Llegamos con nuestro barquito y nuestro elefante a Alejandría, remontando el Nilo, y de nuevo lo cambiamos de barco. Tanto cambio de barco es porque un barco fluvial no vale para navegar por el mar, por eso vamos haciendo tantos cambios de barco. Llegamos a Alejandría, donde de nuevo lo cambiamos de barco para subirlo en uno que pueda navegar por el mar y cruzar el Mediterráneo hasta el puerto de Ostia, que es el puerto de Roma. De nuevo lo desembarcamos y lo montamos en otro barco fluvial para llevarlo hasta Roma por el Tíber. Allí lo desembarcamos y a pie lo trasladamos hasta el lugar donde va a vivir ese animal, hasta el momento en el que va a celebrarse el espectáculo, que se le llama vivarium. Durante este recorrido, aquí tenemos el Mediterráneo para que se hagan la idea, desde Egipto, lo ven, hasta Italia, cruzamos todo el Mediterráneo. Durante este recorrido, nuestro elefantito ha ingerido unos 200 kilos de alimento vegetal al día y ha defecado 70 kilos al día. Eso en tierra bien, porque va soltándolo y no pasa nada, ¿vale? Pero, ¿y en el transporte en barco? ¿Cómo le damos la comida a este animal? ¿Cómo transportamos toda esa comida? Y, bueno, no quiero pensar al pobre esclavo que tuviese que achicar por la borda ¿no? los excrementos. Pensemos que esto es un elefante, pero esto es un tema comercial. No vamos a llevar solo un elefante, porque imagínense que este elefante muere por el camino y nos quedamos sin cobrar. Vamos a llevar 2, 3, 5 elefantes, pues multipliquen todos estos números por 5. Y pensemos que además no solo se transportaban elefantes, también llegaron hasta Roma hipopótamos. Piensen en el agua potable para bañar a esos hipopótamos constantemente, porque un hipopótamo no puede tener la piel seca. Y estamos hablando del mar, ¿vale? ¿Cómo transportamos ese agua? O los rinocerontes también llegaron hasta Roma, que son animales bastante violentos. ¿Cómo los transportamos, ¿no? en los barcos? Pues no lo sabemos, porque los romanos no nos lo dejaron todo por escrito. Así que su cara, supongo, aunque no veo por el foco, pero debe ser la misma que cuando yo hice mi investigación y dije, bueno, pues me he quedado a medias. Ahora no sé cómo llegaron estos animales a Roma. El historiador Dion Casio nos menciona la diversidad de animales que murieron en la arena, cuando Augusto celebró en Roma su triunfo sobre Egipto en el 29 a.C. Se mataron bestias y animales domésticos de todas clases. Entre aquellas hubo incluso un rinoceronte y un hipopótamo, animales que por primera vez se veían en Roma. Y nos podemos preguntar, ¿y qué ocurría con esos animales una vez que habían participado en el espectáculo? Recordemos que hablamos de cientos o miles de animales y de que sus cuerpos muertos, ¿no? Se amontonaban amontonados en una ciudad de más de 1 millón de habitantes, como se dice que había en época de Augusto, ¿no? Pues no era muy buena idea. Si el animal sobrevivía, a veces era devuelto al vivarium, era ese lugar donde vivían los animales hasta el siguiente espectáculo, es decir, no iba a sobrevivir, iba al siguiente espectáculo, moriría, y si no, pues se le volvería a encerrar hasta el siguiente y así hasta que muriese. Este vivarium probablemente se encontraba en las afueras de la ciudad y esperaría pues ahí al siguiente espectáculo. Los animales que morían, en cambio, eran troceados, descuartizados y regalados a los espectadores que, recordemos, en Roma pocas veces se comía carne, así que era un bien, era un lujo para un romano poder comer la carne de estos animales. Y puede que pensemos, madre mía, carne de león, ¡buah! Bueno, pues hay en Estados Unidos, en Texas, hay una hamburguesería donde te sirven carne de león en hamburguesa.
Así que si alguno va, que me lo cuente, si alguno lo prueba, no tengo ni idea de qué debe saber la carne de león. Parte de las piezas eran enviadas también al mercado para su venta y las pieles servían para fabricar ropas. Las plumas para decorar los cascos de los soldados del más alto rango, y con las pieles de elefantes y de hipopótamos se hacían los escudos. Decían que eran los mejores escudos, estaban hechos con este tipo de pieles. De la cola de los bueyes y los toros se extraía el pegamento y los romanos lo aprovechaban todo era muy práctico, ellos lo aprovechaban todo, así que con los genitales de los camellos realizaban las cuerdas para los arcos. No me pregunten cómo lo hacían, tampoco nos lo dejan las fuentes cómo lo hacían. O sea, para los arcos y flechas, ¿vale? Pues para ese tipo de arma. Mucha de la carne también alimentaba a los animales que habían sobrevivido y que, bueno, pues que estaban ahora esperando al siguiente espectáculo. Podemos imaginar la insalubridad que podía originar la gran cantidad de cuerpos muertos y era muy importante darle una salida a estos. Incluso algún emperador, Probo, en el siglo III, toleró que el propio pueblo bajase hasta la arena y se llevase parte de esos animales muertos y el que no estuviese muerto, pues que lo matase o se lo llevase vivo a casa. Y nos lo cuenta una fuente, nos dicen: ofreció al pueblo de Roma espectáculos realmente célebres. Celebró un triunfo sobre los germanos y los blemios. Ofreció una soberbia cacería en el circo, permitiendo que el pueblo se disputara la posesión de todos los despojos. O sea, que abrió el circo y dejó que todo el mundo apareciese en la arena y se disputase los despojos, es decir, peleasen por lo que quedaba. Imaginen el lío, yo un poco tengo esta idea, ¿no? Imaginen el lío que debió de haber todo el mundo dentro de la arena del circo, que ya sabemos que el circo es un edificio muy grande, ¿no? Y los animales corriendo y siendo perseguidos por miles de personas intentando capturarlos, cazarlos o coger lo que fuese. Las consecuencias de todas aquellas capturas y matanzas en los espectáculos fueron nefastas para algunas zonas de la geografía romana. Elefantes que se extinguieron, como los del norte de África, los mismos que habían conseguido cruzar los Alpes con Aníbal y habían sobrevivido a cruzar los Alpes, no sobrevivieron a los espectáculos romanos. Leones de Grecia, avestruces de Jordania y un largo etcétera de animales que no hemos podido conocer porque los romanos dejaron esos lugares sin ellos y desaparecieron para siempre. Esto, claro, ya les he dicho, los romanos eran muy prácticos y esto pues lo aprovecharon para convertir todos estos lugares, todos estos ecosistemas en espacios dedicados a la agricultura. Y podemos pensar, delirantisti romani, ¿no? Como dice Asterix, estaban locos estos romanos, podemos pensar esto, pero no, somos muy romanos, ya lo he dicho al principio. Para que nos hagamos una idea de que su realidad no era tan diferente a la nuestra, les traigo este cartel de un espectáculo de hace poco más de 100 años, que se dio en Las Ventas de Madrid, donde se enfrentó a un toro contra un elefante para regocijo de los madrileños con el objetivo de innovar porque la gente había dejado de ir a los toros. Era una forma de atraer al público, ¿no? para un espectáculo muy romano, ¿no? Las cosas no han cambiado tanto y pueden pensar, bueno, pero eso hace 100 años. Pues no. Ver para creer. Esto es de hace nada. No les puedo decir, pero vamos, esta gente es de ahora, es del siglo XXI. Escenas bastante peculiares de animalillos tirando de carros, como podemos ver, y probablemente, pues eso, en competiciones. Como ven, Roma no es nada aburrida, no es la Roma que nos plantaban los profesores, ni el profesor de latín, ni el profesor de historia, ¿verdad? Muchas veces supera la ficción de las novelas y de las películas. Y bueno, espero que les haya gustado y no se olviden que mañana Fernando Lillo, mi colega, les contará otros cuantos espectáculos de estos sangrientos y espero que hayan disfrutado. Muchas gracias.